Sesiones webinars del 36 concurso escolar 11. Once Upon a Time, la mirada de todos. Martes 3 de diciembre de 2019. Título de la ponencia: Diseñando unidades accesibles. Ponente: Antonio Márquez, maestro de Pedagogía Inclusiva y autor del blog Si es por el maestro, nunca aprendo. Hola a todos y bienvenidos a las sesiones interactivas del 36 concurso escolar 11. Yo soy Sara, moderadora de este webinar. Hoy, en el Día Mundial de la Discapacidad, tenemos el placer de contar con Antonio Márquez, maestro de Pedagogía Inclusiva y autor del blog Si es por el maestro, nunca aprendo. Hoy, Antonio nos explicará de forma práctica cómo realizar programaciones DUA en el aula, una forma de programación del currículo que permite que los diseños de las tareas, actividades u ejercicios se realicen de una forma accesible para todos. En esta sesión, Antonio nos propondrá una forma fácil de aplicar el DUA en el aula sin tener un conocimiento muy extenso sobre herramientas digitales. El pack DUA básico os ayudará con esta propuesta eminentemente práctica. A lo largo de la sesión podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que podéis ver en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Antonio, hemos establecido 2 momentos para daros respuesta después de los bloques de contenido. Espero que esta sesión os sea muy útil y os dejo con Antonio para que pueda dar comienzo a la sesión. Hola, buenas a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Concurso Escolar 11 por invitarme a estas sesiones formativas tan interesantes que están teniendo lugar en esta edición del concurso. Y bueno, hacer un recuerdo a que hoy estamos en el Día Internacional de la Discapacidad, así que vamos a presentar pues una propuesta que voy a intentar que sea lo más práctica posible de cómo aplicar el diseño universal para el aprendizaje en los diseños didácticos de nuestra aula. Bueno, para ello vamos a ir directamente como ya sabemos que Coral estuvo en la primera sesión y nos habló un poquito de en qué consistía el diseño universal para el aprendizaje y los diferentes principios que tiene, así como sus pautas y sus fundamentos neurocientíficos. Yo voy a dedicarme un poquito a hacer un poco fácil la aplicación del DUA en las aulas, que bueno, es un poco lo que buscamos los docentes cuando queremos hacer accesible nuestros diseños didácticos para que participe el mayor número de alumnado. Bien, voy a apelar un poco a que si queremos hacer estos diseños accesibles, pues fundamentalmente tendremos que centrarnos en el momento en el que precisamente estamos diseñando y planificando la tarea. Ahí es donde está realmente la clave para eliminar las barreras que se puedan presentar a los alumnos y alumnas y que pueden hacer dificultarles la participación en las aulas, ¿no? Por eso es una planificación que debe hacerse siempre a priori, es decir, justo no cuando ya estamos en el aula trabajando con los alumnos, sino antes de empezar a trabajar con ellos. Es por esto que yo os llamo, como ya dijo Coral, a que os convirtáis todos en arquitectos, ya que sabemos que, bueno, pues el diseño universal para el aprendizaje parte de la arquitectura, del diseño universal, y que fue trasladado, como bien explicó Coral, hasta la docencia, hasta el aprendizaje, ¿no? Por eso vamos a ponernos todos el casco y vamos a intentar hacer unos diseños que sean diseños universales y accesibles. Bien, para ello vamos a empezar retomando el concepto de diseño universal para el aprendizaje, ya que muchas veces se plantea si esto es una metodología de trabajo. Realmente no es una metodología de trabajo, es una forma diferente de mirar el currículo. Es decir, el diseño universal para el aprendizaje se centra exclusivamente en el currículum, enfoque basado en la investigación para el diseño del currículum. Es decir, estamos hablando de objetivos, de criterios de evaluación, de estándares, de indicadores, de metodologías, de materiales, recursos, escenarios y, por supuesto, la evaluación, ¿no? Entonces, fijar nuestro foco de atención en cómo diseñamos todos esos elementos curriculares cuando estamos preparando nuestras clases para trabajar con los alumnos y alumnas
es fundamental de cara a hacer esos diseños accesibles, ¿no? Bien, vamos a recordar un poquito. Vimos que el diseño universal para el aprendizaje, sobre todo para aquellas personas que pudisteis ver a Coral, el diseño universal para el aprendizaje se centra en 3 principios y su pretensión es que siempre intentemos proporcionar alternativas en nuestros diseños curriculares. Es decir, que el currículum no sea algo rígido, inflexible, sino todo lo contrario, que sea algo muy flexible, con muchas alternativas, donde todos los alumnos y alumnas encuentren su sitio y su modo de expresar su aprendizaje, por un lado, así como de comprender lo que se le está transmitiendo, ¿no? Estos serían los principios de acción, expresión y de representación, y todo ello deriva fundamentalmente en el principio de compromiso, que el DUA lo propone como el primero y el más importante, donde el alumnado, pues lo que debemos hacer en nuestros diseños didácticos es fundamentalmente motivarlo, buscar su interés y proporcionar alternativas al diseño clásico de nuestras clases, donde el maestro es el expositor, ¿no? El que expone el contenido y el alumno es el que absorbe ese contenido para después poder expresarlo de forma artística. Por lo tanto, ese principio del compromiso cobra mucha importancia. Vemos cómo cada uno de estos principios, que fomentan la expresión de alternativas, tiene diferentes pautas. Por ejemplo, el principio de compromiso nos habla de la primera pauta, captar el interés, la segunda, mantener el esfuerzo y la persistencia, la autorregulación, y así va marcando 3 pautas diferentes para cada uno de esos principios. Y a su vez, si vemos un poquito más, cada una de esas pautas va a tener unos puntos de verificación. Es decir, nosotros cuando trabajamos en un modelo didáctico, que vamos a trabajar en una actividad, en una tarea, en un ejercicio, lo ideal sería sentarnos con este dibujo que tenemos aquí, con esta infografía, y cuando estamos haciendo ese diseño, ir tachando aquellos puntos de verificación que me propone el DUA. Entonces nos dice el CAS, cuando tú has marcado todos los puntos de verificación, podemos hablar de si tu diseño didáctico es más universal o es menos universal. Si es más accesible o es menos accesible. Evidentemente, mientras más puntos de verificación vayamos tachando a medida que vamos proporcionando alternativas en nuestros diseños didácticos, pues mucho mejor será todo lo que, todas las posibilidades que ofrezcamos al alumnado para convertir nuestro diseño didáctico en accesible. ¿Qué ocurre? Hoy os hablaba al principio de que vamos a intentar hacer fácil el DUA. Y eso es lo que yo voy a intentar, porque como estáis viendo son muchos puntos de verificación los que estamos observando, y esto en cierto modo aturulla al docente y le da un poco de miedo enfrentarse a una tarea tan compleja como es plantear tantísimos puntos de verificación en sus diseños didácticos. De hecho, muchas experiencias que yo he llevado a cabo en centros educativos proponiendo actividades DUA, hemos intentado siempre que el docente intente proporcionar el mayor número de alternativas, como estoy diciendo, y en la mayor parte de los casos no se han cubierto todas, bien porque son muy difíciles, bien porque no se comprenden muy bien, etc. Entonces, debemos entender que para realizar un diseño didáctico es fundamental tomarse esto como de una forma progresiva. Es decir, que tenemos que ir de menos a más, incorporando aquellos puntos de verificación con los que nos sintamos más cómodos y fundamentalmente con los que creamos que vamos a eliminar un mayor número de barreras. Por lo tanto, esto es bastante complejo, ¿no? Requiere una labor de equipo docente donde todo un equipo docente, un departamento, trabaje al unísono, porque además tenemos que tener la percepción de que esto es un trabajo que va a perdurar en el tiempo de forma horizontal, ya que el trabajo que se haga este curso va a servir para mi quinto, por ejemplo, pero también va a servir para quinto B y para quinto C, pero además va a servir para el curso que viene, para los futuros quintos que vengan en la temática que tengan que trabajar. Claro, como estáis viendo, para ofrecer este montón de alternativas es muy necesario. Veis aquí, por ejemplo, vamos a centrarnos en un ejemplo que he puesto en la entrevista, ¿no? Que es algo que se suele trabajar con nuestro alumnado, y entonces vamos a centrarnos en el principio 2, que es cuando le presentamos la información al alumno, ¿vale? Vamos a trabajar con ellos y en principio les explicamos en qué consiste la entrevista, qué es una entrevista.
generalmente siempre les mostramos el texto expositivo, es decir, el texto del libro, de la página, o un texto de una búsqueda en Internet, o cualquier otro tipo de texto que le planteamos al alumnado para que ellos puedan acceder a esa información. Aquí lo que vamos a proponer es no solamente presentar el texto expositivo o el discurso oral del profesorado, sino además añadirle texto en lectura fácil, realizar una presentación en vídeo, transcribir a otros idiomas, presentar en audio, presentar en pictograma, como veis. Se pueden aplicar un montón de alternativas que irían reduciendo esa falta de participación en algunos alumnos que con el texto expositivo pues simplemente no podrían acceder a esa información. Le estamos planteando una capacidad de elegir por qué vía, por qué ruta de aprendizaje prefiere absorber esa información. Entonces, como estáis viendo, esto requiere, en algunos casos, se puede hacer de forma manual, de forma tradicional, pero en otros muchos casos se va a necesitar, como ya imagináis, de la tecnología. Las TIC es fundamental, es fundamental que las apliquemos en nuestros diseños didácticos. Yo siempre suelo decir que hay muchos docentes que, bueno, por lo que sea, pues no le tienen cogido el truco a las TIC, le tienen un poco de respeto, de miedo, y entonces ante eso prefieren no utilizarlas. Bueno, las TIC tenemos que usarlas porque estamos en el siglo XXI y están a la orden del día, y además lo más fundamental es que están ahí para ayudarnos, ¿no? No obstante, yo pensando en esto, decidí que podía de alguna manera ayudar al profesorado, ¿no? ¿Cómo podría yo, bueno, aparte que yo lo poco que pueda conocer, facilitar esta incorporación de las TIC en los diseños didácticos? Bien, para eso hice la rueda del DUA, que la podéis encontrar en mi blog, si es por el maestro Nunca Aprendo, y aquí vais a encontrar, como veis, si entráis en la web, una plantilla, un PDF, pero que es interactivo. Es decir, lo que propuse fue agrupar en cada principio, están aquí los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje, con cada una de sus pautas. Bueno, pues aquí dentro de cada pauta vais a encontrar una serie de herramientas tecnológicas que si pincháis os van a llevar directamente al enlace para, bueno, de su página web o de su descarga, para que podáis ir aplicando ese trabajo de ofrecer alternativas al alumnado a través de estas aplicaciones que os propongo. Bueno, son más de 100. La verdad es que la rueda del DUA tiene ya cerca de 200.000 visitas, con lo cual se está haciendo una herramienta de utilidad que me agrada bastante, ¿no? Que se puede utilizar de esta forma, pero aún así pensé que quizás solamente viendo los iconos, pues muchos profesores y profesoras no sabrían exactamente para qué sirve cada uno de estos iconos. Entonces, si bajáis un poquito más en esta web, vais a ver cómo realicé también, aquí también tienen los enlaces, una pequeña explicación de cada una de esas aplicaciones o hardware que propuse, y que ayudará al profesorado a elegir aquella aplicación que mejor le convenga para lo que haya pensado como alternativa en su modelo didáctico. No obstante, hemos de pensar que las aplicaciones que yo incluí en esta rueda del DUA no son únicas ni pensemos que son las que se tienen que trabajar exclusivamente. Son a modo de representación de otras tantas aplicaciones que seguramente podrían haber estado aquí, pero que si no la rueda se hubiese hecho inmensa y no cabrían tantas aplicaciones. Son simplemente modelos generales que se pueden cambiar por otra. Igualmente, cualquiera de estas aplicaciones pueden utilizarse en otro principio o en otra pauta. Yo las coloqué fundamentalmente donde pensaba que podían ser más efectivas. Y si pincháis aquí también vais a ver si trabajáis por proyectos o por tareas en un marco competencial, pues en cada una de las fases de una tarea, de un proyecto, qué principio del diseño universal para el aprendizaje cobra más fuerza, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una búsqueda de información, pues evidentemente el principio de presentación de la información va a tener una importancia más grande que si estamos en la fase de crear un producto final, donde el alumno va a expresar su aprendizaje y es en este momento donde le vamos a facilitar herramientas para que lo haga de esta forma. Bien, volviendo un poco a la presentación, ahí tenéis ese recurso inicial para que podáis añadir esas ayudas técnicas, ¿no?
¿Qué ocurre con el diseño universal para aprendizaje? Bueno, cuando he tenido la ocasión de ponerlo en práctica yo mismo, o cuando he realizado formación, que he tenido la suerte de hacerlo con bastantes centros educativos, donde se ha pedido que se realice un diseño didáctico de alguna actividad, concretamente la pedimos de quinto de educación primaria, que está un poco situado en el medio de las tres etapas, les pedimos que realizasen una actividad intentando marcar todos los puntos de verificación del DUA. ¿Qué es lo que os comentaba antes? Pues que son muchos puntos de verificación y entonces, bueno, la propuesta era que un centro diseñaba una actividad y yo la enviaba a otro centro, con lo cual el profesorado que diseñaba la actividad no era consciente, no conocía al alumnado al que iba dirigida. Y esa es la esencia un poco del DUA. El DUA lo que nos propone no es programar para un alumno con TDAH que tengo en mi clase, sino pensar que yo tengo un alumnado que es diverso de por sí, es variable en su aprendizaje y por lo tanto tengo que facilitar una actividad o un ejercicio o una tarea, como he dicho antes, con el mayor número de alternativas posible. Cuando incluye muchas alternativas, si tengo un alumno con TDAH, tengo un alumno con Asperger, con síndrome de Down o con la etiqueta que queráis ponerle, probablemente reduzca sus barreras para participar. Ya veremos después si necesitamos algo más, ¿no? Entonces, una gran dificultad de la aplicación en el aula del diseño universal para el aprendizaje es poner en práctica todos esos puntos de verificación. Por eso, hoy os quería hacer una propuesta, ¿no? Esta propuesta es simplificar toda esa iniciación en el diseño universal para el aprendizaje y hacer un poco más fácil el DUA. Yo siempre que hablo de esto, me gusta poner esta diapositiva porque es muy representativa. Bueno, las ruedas, ahí veis cómo están muy ocupados estos dos hombres trabajando con sus ruedas cuadradas y ahí está, siempre se imagina la figura del PTBL detrás del tutor diciéndole, oye, que tengo unos recursos que podrían veniros muy bien en vuestra clase para atender la diversidad que tenéis, ¿no? Pero siempre vamos un poco con el estrés, con la burocracia, con las prisas, con tengo 25 alumnos y estoy muy ocupado, y realmente no entendemos, y debemos hacerlo, que esto que se está intentando es facilitar precisamente la labor docente, aunque de inicio pueda parecer que es un trabajo más complejo del que estamos haciendo, pero la realidad de las aulas tan diversas que tenemos en la actualidad nos está haciendo darnos cuenta de que es más dificultoso atender a la diversidad que tienes en tu aula sin utilizar ninguna herramienta a modo tradicional que utilizar esa rueda redonda que nos está proponiendo este hombre que está a la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco entonces a ver cómo podríamos plantear esto. Para empezar a hacer fácil esto, me gustaría que hicieseis un ejercicio de reflexión y os sinceraseis, ¿no? ante esta cámara. Yo voy a preguntar, ¿alguna vez has preparado un ejercicio que de antemano sabías que iba a generar dificultad en tu alumnado? Porque estoy seguro de que esto nos ocurre con frecuencia. Es decir, tú estás preparando una actividad, no sé, vamos a poner un problema de matemáticas, donde en este problema de matemáticas van a aparecer 8 datos y 4 operaciones. Y lo vas a poner mañana en clase. Y tú ya, por tu propia experiencia como docente, por tu experiencia acumulada, ya sabes que habrá un grupo de alumnados de tu aula que no podrá hacer esta actividad, que le costará mucho trabajo, que se perderá con tantos datos, que se perderá con tantas operaciones, que finalmente tendrá problemas para encontrar la resolución correcta a este problema. Esto lo sabemos, esto nos ha pasado a todos. También si proponemos un texto, bueno, donde aparece una complejidad importante en la forma de narrar ese texto, con expresiones muy complejas, con palabras desconocidas, que sabemos perfectamente que va a generar confusión en el alumnado, que no va a saber interpretar o hacer una lectura comprensiva como debiera, porque hemos tenido una trayectoria en la que esto sabemos que no ha ocurrido con anterioridad. Es decir, nosotros sabemos que existen una serie de barreras en nuestros diseños didácticos que son de alta probabilidad o de alta frecuencia, por nuestra propia experiencia. Lo que vamos a proponer, lo que voy a proponeros en este sentido es que cuando estéis realizando los diseños didácticos, siempre que os enfrentéis a una actividad, que es la que voy a poner mañana, te hagas esta pregunta. ¿Va a proponer barreras al alumnado? Y si las va a proponer, ¿qué barreras va a proponer en el alumnado?
Ese sería nuestro punto de arranque para empezar a aplicar el DUA en nuestras aulas. Tomar conciencia de eso. Ahora bien, muchas veces cuando pregunto a los docentes, cuando hacemos ejercicios en formaciones y les planteo que me hagan un listado de barreras frecuentes que encuentran en su aula, suele ocurrir una cosa muy curiosa y que viene derivada de un proceso de aprendizaje que tenemos en nuestra forma de entender la educación, no desde que somos docentes, sino desde que ingresamos en la escuela cuando éramos niños, cuando hemos pasado a la universidad y ahora cuando ejercemos de docentes. Y es precisamente poner el foco de atención en el alumnado. Entonces, muchas veces les pregunto, dime alguna barrera frecuente de tu diseño didáctico, y me dice, por ejemplo, la falta de comprensión lectora del alumnado, la falta de interés del alumnado, pocos recursos estratégicos para resolver problemas en el alumnado, y seguimos poniendo el foco en el alumnado. Desde esta vía es muy difícil que yo pueda intentar eliminar barreras, porque si descargo la responsabilidad en el alumno, yo no tengo ninguna responsabilidad. Y de aquí lo que tratamos de proponeros es que desde nuestra propia práctica docente pensemos en lo que yo como docente puedo hacer para eliminar esas barreras de alta frecuencia, no en las dificultades que trae el alumno o que deje de traerlas, porque probablemente, como venimos diciendo, si yo detecto esas barreras y les pongo remedios con alternativas, probablemente esos focos de atención, esos problemas que yo achacaba al alumnado, probablemente desaparezcan. Entonces vamos a empezar haciéndonos esta pregunta y continuando también con esta pregunta de cuando he pensado en la barrera que le propongo en esta actividad, ¿realmente he puesto el foco en la barrera o la sigo poniendo en las carencias que presenta el alumno? Es importante hacer esta delimitación. Una vez hecho esto, estaríamos ya en situación de empezar a pensar cómo podríamos superar estas barreras de alta probabilidad, de alta frecuencia, que yo de antemano ya sé que van a ocurrir en mi aula, tenga el alumnado que tenga. No hace falta que piense mi alumno con TDAH o mi alumno tal. Sino tenga el alumnado que tenga, sé que siempre suele generar problemas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Esto es una actividad que, bueno, he representado así, no quería coger ninguna actividad de ningún libro y la he diseñado yo un poco de esta manera, en la que vamos a hablar del sistema solar, que sabemos que es una temática que se suele trabajar en nuestros colegios, donde generalmente se suele presentar en el libro de texto de esta forma, ¿no? Es como una definición principal, después ya se entra un poquito en ir matizando algunos aspectos del planeta de los planetas del sistema solar, el Sol, y a continuación, una vez que se le ha presentado la información, esto sería presentar la información, a continuación lo que le pedimos es que expresen el aprendizaje. Y entonces suelen venir preguntas de este tipo un poco, ¿no? ¿Cuáles son los planetas que configuran el sistema solar? Haz una definición con tus palabras, ¿qué son los meteoritos? O dibuja en tu cuaderno el sistema solar. Vamos a hacer un ejercicio para intentar descubrir qué barrera de alta probabilidad puede tener este texto simple, que además he intentado que sea lo más habitual que se suele trabajar en las aulas en nuestro día a día, ¿no? Bueno, la primera barrera la estamos viendo claramente y es la presentación exclusiva en formato texto. Es decir, cuando nosotros hacemos esto, pues, como decía al principio, tenemos alumnos y alumnas a los cuales les cuesta trabajo o simplemente no tienen una comprensión lectora adecuada o incluso no tienen desarrollada en la decodificación lectora. En este caso, la barrera que yo estoy planteando es plantearle esta actividad solamente con ese formato en texto. Incluso aunque pueda hacer yo alguna aclaración oral, estaríamos siempre fomentando la ruta fonoarticulatoria. Bien, seguimos. Segunda barrera, las imágenes. La he tapado, pero creo que os habéis dado cuenta antes de que es una imagen donde aparecen los planetas muy pequeñitos, el texto que acompaña a cada planeta también suele ser pequeño, tiene poco contraste la imagen, con lo cual puede haber algún alumno o alumna que tenga alguna dificultad visual o no sea capaz de matizar exactamente lo que se le propone en la imagen, y además tiene un formato un poco duro y difícil. Eso sería una segunda barrera que podríamos cuestionarnos en esta presentación. La siguiente
expresión del aprendizaje con mayor formato escrito, es decir, excepto la cuarta que le estamos pidiendo que dibuje el cuaderno en su cuaderno en el sistema solar, el resto pasa ineludiblemente porque el alumno tenga que escribir esa respuesta a lo que ha aprendido. Por lo tanto, si tenemos alumnos con dificultades, ya no solo de expresión escrita, como hemos dicho antes, ¿no? Alumnos que tienen dificultades para poder escribir de forma normal o que tienen bastante falta de ortografía o que no escriben, sino que también podemos tener alumnado que tengan problemas a nivel psicomotriz, que no puedan realizar o que les cueste mucho trabajo realizar una expresión escrita. Estamos planteando una barrera porque no ofrecemos ninguna alternativa, solamente que se expresen por escrito. Y esto es muy común en nuestras aulas. Esto lo solemos hacer con mucha frecuencia. Otra barrera podría ser el texto que se presenta. Aparte de que sea solo en formato texto, además ese texto puede ser complejo. Es decir, podemos tener alumnos que sí que tengan la decodificación lectora conseguida y sí que tengan la comprensión lectora, pero que el texto en sí, con la forma de redacción que presenta, con algunas palabras que puedan ser desconocidas o poco frecuentes para el alumno, le suponga un problema a la hora de interpretar correctamente la información que yo le quiero transmitir. Otra barrera sería la expresión del aprendizaje sin procesos cognitivos superiores, porque muchas veces cuando estamos pensando en DUA, en diseño universal, en atención a la diversidad, parece que se nos olvida que tenemos una serie de alumnados que tienen otras expectativas, que tienen otro nivel de trabajo y que en muchas ocasiones estos niveles que siempre están rondando la memorización, la repetición de lo que aparece en la página de la izquierda, o como mucho la comprensión y, si me apura, la aplicación, esos tres niveles que son los procesos cognitivos de nivel inferior, son el 90% de lo que se trabaja en el aula. Y entonces estaríamos poniendo alguna barrera para aquellos alumnos que puedan ser más creativos, que puedan desarrollar mejor su capacidad de análisis, crítica, de evaluación, e incluso también para aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y que frecuentemente se estancan en los procesos cognitivos de repetición, de memorización y de recuerdo, como si ellos no fuesen capaces de poder adquirir algunos aprendizajes más superiores si cuentan con la ayuda de un equipo cooperativo y con las alternativas que estamos proponiendo aquí que se les podrían ofrecer, ¿no? Para terminar, la sexta barrera, una actividad poco motivante y no cercana a intereses del alumno. O sea, simplemente presentar una imagen con los planetas alrededor del Sol y siempre en formato texto, contesta copiando lo que viene a la izquierda, pues generalmente eso nos motiva, no implica mucho. Y ese tercer principio del DUA de implicación y compromiso, motivación por parte del alumnado, no lo estamos haciendo. Quizás una alternativa aquí pues, podría ser presentando la información, retándolos de alguna forma, haciendo algún tipo de investigación, realizando una maqueta, es decir, algunas alternativas que podrían ayudarnos a eliminar esta sexta barrera también que nos motiva demasiado a... Muy bien, entonces para comenzar a hacer esto del DUA fácil, hemos dicho, lo primero que tendrías que hacer sería, cuando tengas tu diseño didáctico, releerlo, pero con una visión de intentar predecir las barreras de alta probabilidad que tú entiendes que puede ocurrir en el aula. Y no solamente barreras en la forma de presentar tú la información, sino siguiendo los tres principios del DUA. Sí, barreras cuando presento la información, barreras cuando el alumnado tiene que expresar la información, como hemos visto en el ejemplo anterior, y también barreras cuando no motivo, no implico, no hay actividad de compromiso por parte del alumnado. Entonces yo hago aquí en esta rutina, que llamé rutina para eliminar las barreras de alta probabilidad y que se basa en un trabajo del CAS, que aparece ahí debajo, Predict, Overcome, Plan, POC lo llaman, y por eso le digo yo rutina POC, secuencia de trabajo POC. Comenzamos rellenando esta columna de la izquierda. Una vez que yo ya tengo descifrada o tengo habilitada, descubierta las barreras de alta frecuencia o de alta probabilidad, lo que voy a hacer es un listado de medidas para derribar esas barreras. Es decir, si el texto es formato único, pues vamos a intentar ofrecerlo en un audio, en un vídeo. Si la actividad es poco motivante, vamos, como hemos dicho antes, a intentar hacer un desafío o reto. Para que los alumnos se expresen, puedo añadir otras cuestiones, como pueden ser un visual thinking, un mapa mental.
Y una vez que yo ya tengo hecho ese listado de medidas para derribarla, es muy posible que la actividad que yo tenía de inicio tenga que rediseñarla de nuevo. Sobre todo, se han incorporado elementos motivadores, interesantes, que propicien el compromiso del alumnado. Entonces, en este caso, en la tercera columna, lo que tengo que hacer es volver a planificar la secuencia concreta, completa, con todos los recursos que voy a utilizar para derribar las barreras que sé que esta actividad iba a proponer al alumnado. Esta sería un poco esta propuesta que os hago. Ahora, si os parece bien, con todo lo que he contado, si tenéis alguna pregunta que hacerme, ¿os parece bien? Vale, Antonio, sí, te puedo pasar un par de preguntas, ¿vale? Sí. Vale, nos dicen, los maestros de pedagogía terapéutica, ¿de qué manera podemos empezar a aplicar el DUA y proponerlo a otros compañeros docentes, sobre todo en los institutos? Muy bien, pues los maestros de pedagogía terapéutica tienen una labor muy importante en este trabajo. Muchas veces me plantean que si la incorporación del diseño universal para aprendizaje supone la participación del alumnado dentro del aula ordinaria, pues qué papel juegan ellos dentro de ese proceso, porque digamos que ese rol terapéutico que se nos asigna en muchos casos, yo soy maestro de pedagogía terapéutica también, parece que deja de tener sentido. Y esto es nada más lejos de la realidad. Es decir, nosotros como maestros de pedagogía terapéutica tenemos primero la labor de ayudar a los compañeros cuando utilizan estos recursos que estamos diciendo, cuando intentan hacer un diseño con alternativas y con alternativas que puedan suponerles un desafío, un reto para ellos, a lo mejor que no conocen, no están acostumbrados o no tienen los recursos necesarios para hacerlo, mientras que el PT sí tiene estos recursos. Entonces, se crea una labor de coordinación entre el maestro de PT y el maestra tutor que vaya, o especialista que vaya a aplicar estas actividades. En secundaria, pues cobra todavía más importancia, ya que, bueno, los profesores en educación secundaria, por el tipo de currículum que se trabaja, con la cantidad de contenido y la cantidad de trabajo que se tiene que hacer, y además con esa gran diversidad que existe ya cuando los alumnos llegan a secundaria, pues tenemos un papel todavía más importante a la hora de trasladar esto del DUA a las aulas. Ahora bien, el maestro de PT puede iniciar este trabajo del DUA en su propia aula de PT. Es decir, si ahora mismo tú estás en una situación en la que, bueno, por lo que sea, políticas de centro, compañeros o lo que sea, no estás haciendo docencia compartida, no estás entrando, no te estás coordinando para apoyar este proceso de participación del alumnado con NEAE en el aula ordinaria, pues yo siempre digo que podemos empezar dando ejemplo en nuestras propias aulas. O sea, proponiendo esta práctica de diseño universal, porque nosotros también cuando atendemos a 4 o 5 alumnos, más que nadie tenemos diversidad en el aula. Lo sabemos por experiencia y podemos empezar a hacer nuestras primeras experiencias trabajando con nuestro propio alumnado. El DUA se puede aplicar en cualquier momento, no es exclusivo de un ámbito. Lo que propone el DUA es diseño universal para el aprendizaje en cualquier situación. Por lo tanto, si tú haces eso en tu aula de PT, empiezas a trabajarlo, lo primero es que ya tienes una experiencia previa para contarle a tus compañeros, y lo segundo, muy importante, es que no se quede dentro del aula, sino que se comparta, que se le dé visibilidad a lo que haces dentro de tu aula y empecemos, como yo digo, a fomentar ese virus pedagógico que dirían en la jipa de Antequera, que lo que trata es de que poquito a poco vayamos contagiando a los docentes que tenemos a nuestro alrededor, pues mostrándoles nuestro trabajo, invitándolos a que hagan sus primeras experiencias, ofreciéndose como ayudantes para los recursos que necesiten para proponer alternativas en sus aulas, etcétera. Y es un poco el camino que desde el PT tenemos que hacer, pero esto no es un trabajo de una persona sola. Esto requiere que fundamentalmente los equipos directivos y los equipos de orientación sean los motores reales de la inclusión en las aulas. Y que el DUA no sea una experiencia aislada de alguien que trata de ir a los demás, como hemos visto en la diapositiva antes, con la rueda redonda corriendo detrás de los demás para convencerlos. Lo que tiene que hacer una decisión de centro, una cultura y una política instaurada en el centro que lleve a que uno de sus principios fundamentales en el centro sea que los diseños didácticos sean accesibles. Entonces, yo empezaría por aliarte
con primero tu orientador, tu compañero de AL, tu director, tu jefe de estudio, y a partir de ahí empezar a diseñar estrategias de cómo aplicarlo con los compañeros. ¿Tenías otra pregunta, me dijiste? Muchas gracias, Antonio. Si quieres, podemos continuar y dejamos todas las que tenemos para el final de la sesión, si te parece bien. Muy bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Y como os prometí que íbamos a hablar un poco, íbamos a intentar hacer el diseño universal para el aprendizaje más fácil, pues diseñé lo que viene a llamar el Pack DUA básico. El Pack DUA básico, que lo he puesto ahí engalanado para la ocasión del concurso 11, lo que busca es, fijaros, si son 34 puntos de verificación los que propone el DUA, y que hemos hablado anteriormente de que son muchos, mi propuesta es simplificarlo a estos 9 que os voy a presentar. Que yo creo que con estos 9 casi que nos aseguraríamos que nuestras barreras de alta probabilidad se reduciesen al 90%. Y como siempre digo, si no, después ya veríamos qué tendríamos que hacer, ¿no? Pero en principio es limitarlo a estos 9. Y vamos a empezar, como dije antes, sin abrumarnos como docentes, y entender que cada una de estas 9 que os estoy proponiendo podríais ir incorporándolas progresivamente en vuestros diseños didácticos, primero con un audio o después con un apoyo visual, o lo que sea. Pero en principio lo voy a plantear y también, bueno, diseñé un poquito esto pensando en aquellas personas que, como dije al principio, pues bueno, tienen cierto temor al uso de las TIC, y lo apoyé con algunos, como veréis, vídeos tutoriales, etcétera, donde se puede ver que en determinadas ocasiones es más fácil de lo que pensamos y ocupa menos tiempo de lo que en nuestra mente empezamos a crear cuando pensamos en hacer alguna modificación en nuestras actividades, ¿no? Lo primero que propuse es un audio. Y entonces aquí mucha gente dice, bueno, y ahora voy a hacer un audio donde yo tengo que, y también le generar. No, vamos a hacer, como he dicho, voy a intentar lo que sea todo un poquito fácil. Entonces, cuando hablamos de audio, vamos a intentar que presentarle al docente una aplicación que se llama BossMe, que es una aplicación muy sencillita, online, no necesita registrarse, y lo único que necesitamos es tener nuestro texto, el que le vamos a presentar al alumnado, en soporte digital. Pero bueno, hoy en día prácticamente esto lo hacen casi todas las editoriales, ¿no? Tienen ya su texto. Como habéis visto, lo único que tengo que hacer es copiar el texto, me voy a la página de BossMe y selecciono si quiero masculina o femenina. Generalmente vienen 2 voces por defecto. Si en vuestro ordenador tenéis más, pues podéis acceder a un catálogo más grande. Se le da a descargar, a convertir, pues compruebas que esté bien, y lo único que tendríamos que hacer sería descargar este audio en nuestro ordenador y se nos descarga en un formato MP3, con lo cual, como estáis viendo, es algo muy sencillo. No nos ha llevado ni 30 segundos convertir un texto en audio, y ya está disponible para que nuestro alumnado pueda acceder a la información por una vía auditiva. Ahora, si nosotros lo que queremos es trabajarlo de una forma un poquito más sofisticada, del tipo YouTube, pero en audio, pues para eso os propongo la aplicación que tenéis aquí, Spreaker, que es una aplicación que trabaja a modo de YouTube, exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer es subir el audio, grabarnos, se puede hacer con el móvil perfectamente sin problema, se sube a un portal como podría ser YouTube, pero en este caso es Spreaker, y después se comparte exactamente igual que YouTube. YouTube sabemos usarlo todo, por lo tanto, esta sería una alternativa un poquito más sofisticada, pero si no queremos complicarnos, pues esta de BossMe es bastante sencillita, como estáis viendo, ¿no? Bien, lo siguiente que podríamos hacer, una vez que ya tenemos el texto normal, nosotros tenemos nuestro texto, el de toda la vida. Hemos incorporado un audio y ahora vamos a incorporar un vídeo. Y aquí sí que podría tener reticencias, ¿no? ¿Cómo voy a elaborar yo un vídeo? Bueno, ya sabéis que en la época que estamos se comparte todo. El vídeo facilita la ayuda en formato audiovisual. Puedo optar por hacerlo con cualquier app de edición de vídeo, pero lo que queremos es hacer esto fácil. Entonces lo que voy a proponer es o bien realizar una búsqueda en YouTube o en cualquier sitio sobre la temática que estoy trabajando, que seguro que ya alguien lo ha hecho. Pero además os presento la aplicación Flipper Primary, que es una aplicación
que podéis encontrar en vuestros móviles, y que tienen más de 2.000 vídeos educativos clasificados por contenido dentro de sus unidades y además por asignatura, desde primero a sexto de educación primaria. Un gran trabajo de Miguel Ángel Azorín, que se ha preocupado de clasificar todos estos vídeos, como digo, de primero a sexto por áreas y por unidades didácticas, por lo cual el trabajo es facilísimo. Solamente tenéis que buscar el vídeo que vaya a vuestro diseño didáctico e incorporarlo para que esté disponible para vuestro alumnado. Y que vuestro alumnado decida si quiere acceder a la información por el formato texto, si quiere acceder por el formato audio, por el formato vídeo, o si quiere hacer un compendio de los formatos, porque así la información le llega desde diferentes vías y seguramente bastante más completa que si solamente opta por una vía, como podría ser el texto, ¿no? Además, vamos a intentar hacer comprensible todos nuestros diseños didácticos. Aquí antes me preguntaba, en la ronda de preguntas, la chica de PT qué papel tendría dentro del DUA. Pues precisamente este es un papel fundamental, ya que el diseño, la lectura fácil, lo que nos implica es que los textos que vayamos a utilizar para presentar la información a nuestros alumnos, o incluso las preguntas que le vamos a hacer para que se expresen, podemos realizarlo con un método que, para los que no lo conozcan, se llama lectura fácil, que es un método internacional, y que si pincháis en esta o en este vais a encontrar una guía donde aparecen muchos puntos de verificación que tendremos que ir marcando, igual que hacíamos con el DUA, para convertir un texto normal en un texto de lectura fácil. Estos textos lo que pretenden es que personas que tienen dificultades lectoras, personas que tienen dislexia o que tienen discapacidad intelectual, pues encuentren un texto más sencillo, con aclaraciones más prácticas, con un lenguaje más habitual, con un texto que, por ejemplo, evite las frases pasivas sobre las activas, que tenga aclaraciones en vocabulario complejo, que tenga algún tipo de apoyo visual. También nos habla de cómo presentar el texto, si se puede hacer con la letra, por ejemplo, más grande, utilizando un determinado tipo de letra, con más espaciado entre los párrafos y entre las propias oraciones. Total, al final lo que propone es que esto lo convirtamos en un texto que llevaría este sello de lectura fácil, cuando se consigue además que las personas lo validen, es decir, personas que tienen problemas lectores validen ese, entonces ya te dan el sello. Yo lo que propongo en este Pack DUA básico es que no tengamos la pretensión, que la tenga por supuesto adelante, pero que para hacer accesible mi diseño didáctico intente ir a lo más importante de cómo presentar esa lectura para que sea de forma comprensible por mi alumnado. Si evidentemente dispongo del texto en formato lectura fácil, que podéis encontrar ya muchos recursos de lectura fácil, hay páginas como lecturafacil.es u otras, donde la gente ya puede disponer de un gran abanico de textos literarios pasados a lectura fácil, y además ya muchas editoriales también aplican la lectura fácil, pero a ese trabajo del PT que me refería antes, lo que puede hacer es que coordinarse con el tutor o especialista que le pase ese texto, y aquí lo que he recogido un poco son los puntos más simples, los que yo considero que son más esenciales dentro de la gran cantidad de puntos que nos propone la lectura fácil. Es una forma de intentar llegar más a nuestro alumnado con un modelo de lectura más fácil, aunque no tengamos ese sello de lectura fácil, pero intentar hacerlo. Bien, ya tenemos tres opciones aparte del texto habitual. Bien, vamos a hablar de los apoyos visuales. Los apoyos visuales, bueno, mucha gente cuando hablamos de pictogramas se piensa que el pictograma es traducir un texto completo al pictograma, y esto no es. El pictograma, el apoyo visual lo que pretende es que aquellas partes que son más esenciales, más importantes, las ideas centrales de lo que queremos presentar a nuestro alumnado, las apoyemos con un recurso como puede ser un apoyo visual con pictograma. Entonces, para esto hay mucha gente que conoce Pictographs Traductor, pero otras personas pues lo mismo no lo conocen. Es una aplicación online, gratuita, y que a mí me gusta mucho presentar, sobre todo cuando no la conocen, porque la verdad es que tiene un efecto importante en las personas, ¿no? Aquí simplemente lo que yo tendría que hacer sería definir
en mi texto cuáles son las ideas centrales, qué frases son las que yo considero esenciales que el alumnado debería llevarse sobre el resto que aparece, y redactar un poco, con un lenguaje sencillo, esas ideas centrales. Una vez que yo tengo esta redacción, que ya la tengo definida, que quiero presentarla a mi alumnado, pues me voy a Pictotraductor y fijaros cómo aquí lo único que voy a hacer es, ahí estaría viendo lo que yo me he configurado, y lo que tendría que hacer sería empezar a escribir palabras, y ya veis cómo directamente nos van saliendo los pictogramas que configuran esas palabras, y además después le podemos añadir una locución de voz, con lo cual la facilidad es absoluta a la hora de poner un apoyo visual que ayude a aquel tipo de alumnado que tiene preferencia en la interpretación de la información por su ruta visual, en lugar de por la ruta clásica fonoarticulatoria, que puede dejar a muchos alumnos, como hemos dicho antes, sin comprender exactamente qué es lo que tienen que hacer o qué información tienen que recibir. Una vez que lo tenemos hecho, simplemente le damos a imprimir y nos genera un PDF. ¿Qué podemos hacer con él? Lo que queramos. Podemos imprimirlo, podemos guardarlo, podemos recortar con la aplicación Recorte y colocar ese texto con pictogramas donde veamos oportuno, pero como veis, pues una vez más, es muy sencillo, se guarda en el escritorio y no tiene mayores dificultades que la que os estoy presentando. Bien, por ahora fácil, ¿no? Yo creo que es fácil. Vamos a seguir un poco. Ya tenemos el audio con una aplicación fácil, vídeo que solo tenemos que buscarlo, lectura fácil que podemos contar con la ayuda del profesorado especialista en atención a la diversidad, apoyos visuales, que es un recurso fabuloso. Si ya queremos hacer algo más complejo, pues ya tenemos Arastack, que bueno, puede hacer cualquier traducción que queramos, conversión, perdón, a apoyos visuales. Y ahora vamos a trabajar las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas entran dentro del segundo principio del diseño universal para aprendizaje, que nos habla en su tercera pauta, nos habla de las funciones ejecutivas, ya que son muy importantes las funciones ejecutivas de cara a que el alumno planifique la respuesta que va a dar en un ejercicio, en una actividad, y que es la que le solicita el profesorado, ¿no? Entonces, ahí entran en juego muchas funciones cognitivas que implican planificarse, tomar decisiones, saber qué pasos tiene que seguir para conseguir una meta, monitorearse para ver si lo ha hecho bien, controlar su tiempo, pensar cómo está pensando, metacognición. Por lo tanto, yo lo que voy a proponer simplemente es algo muy sencillo. Fijaros, cuando le pedimos a un alumno que exprese su aprendizaje, podemos encontrarnos con situaciones de dificultades para planificar sus metas, como he dicho, y sus habilidades cognitivas. Vamos a plantearle, en cualquier diseño didáctico que yo haga, le incorporamos unas autoinstrucciones de qué guía de pasos tiene que seguir para conseguir hacer esa tarea, y por otro lado un organizador para la metacognición que nos hable primero, bueno, cuál es la meta que tengo que conseguir, qué plazo tengo. Es muy importante para algunos alumnos que no tienen efectivamente ese control del tiempo y que después pasan por aquellos alumnos que son despistados, que se le echan tiempo encima, que nunca terminan las tareas, y precisamente porque no tienen realmente una idea clara del control del tiempo, ¿no? ¿Cómo lo logro? ¿Qué haré? ¿Cómo se logra? ¿Cómo sé si he logrado la meta? Por lo tanto, podemos facilitarle algunos aspectos que le ayuden a saber si ya ha terminado o no ha terminado. Para algunos alumnos, incluso para nosotros, puede ser muy fácil esto, pero hay otros alumnos que tienen verdaderos problemas para saber si realmente ya ha terminado el ejercicio y si lo que ha hecho está bien. Entonces, esto lo podemos hacer. Para esto, os he facilitado. Fijaros, esto tiene una peculiaridad, que es un PDF, pero editable, con lo cual yo puedo escribir aquí, primer paso, busca los datos. Y así voy poniendo todos los datos con su detalle y explicación, después lo imprimo y está disponible para cualquier alumno que lo solicite. No está disponible solamente para el alumno que tiene funciones ejecutivas, problemas en las funciones ejecutivas. De hecho, ya comprobaréis, si lo utilizáis, como al principio puede que llame la atención a todos los alumnos, pero que a medida que se familiarizan con esta ayuda, pues habrá alumnos que la decidan coger y otros que no. ¿Qué es importante? Pues fijaros, si yo me voy a organizadoresgráficos.com,
lo que vamos a encontrar es una página que, fijaros, la gran cantidad de organizadores gráficos editables tiene para cualquier actividad que yo me pueda plantear: lluvias de ideas, analogías, jerarquías, ciclos, para alcanzar una meta. Es decir, ya es intentar buscar un poquito cuál es la que te viene bien a ti para tu próximo diseño didáctico, para el de mañana o para el de pasado, si mañana es muy pronto, y seleccionar precisamente y editar e imprimir y poner a disposición del alumnado esa ayuda en cuanto a las funciones ejecutivas, que le va a venir muy bien. Bien, bueno, ya estamos haciendo un diseño didáctico de una manera fácil. Recordad que siempre os digo que no os abruméis por estos 9 principios, sino que os invito a que vayáis incorporando progresivamente algunos en vuestros diseños. Empecéis con uno solamente, que veáis qué es lo que ocurre con vuestro alumnado, qué reacción tiene, cómo lo toman, si realmente he logrado derribar alguna barrera, aunque sea solo en un alumno. Y eso me irá motivando para progresivamente ir incorporando más elementos de este PADDUA básico. Vamos a pasar ahora con la rúbrica. Uy, vamos regular de tiempo, pero bueno, ya lo vamos a terminar. Fijaros, hay muchos profesores que utilizan las rúbricas, ¿vale? La rúbrica, como sabéis, es una herramienta de evaluación que lo que hace un poco es centrar un objetivo, un criterio de evaluación, por ejemplo, un estándar, y proporcionar diversos niveles de desempeño para que podamos evaluar de forma clara el desempeño de ese alumnado dentro de lo que se está evaluando, ¿no? Muy bien, esto es genial, pero yo invito a que además utilicéis la rúbrica para presentársela al alumnado. Es decir, la rúbrica tiene un potencial, una fuerza muy importante cuando el alumno dispone de ella, porque él puede autorregularse, que era uno de los puntos de verificación que nos proponía, de las pautas que nos proponía el diseño universal para el aprendizaje, y que esta herramienta es fundamental. Pero claro, lo que no podemos presentarle es la rúbrica con los criterios de evaluación o con los conceptos a evaluar y con los niveles de desempeño esperados propuestos por el docente, porque lo mismo lo lee el alumnado y no sabe lo que está diciendo, básicamente. Luego, entonces, con este programita sencillo, que no necesita registrarse, que también es online, yo puedo ir poniendo aquí los ítems, aquí en las columnas, que es lo que voy a evaluar, los niveles de desempeño, la puntuación si quiero, pero con un lenguaje adaptado incluso puedo añadirle los pictogramas que vimos en los apoyos visuales. Bien, el portfolio. El portfolio es una herramienta muy potente, ¿vale? Es una herramienta de evaluación donde los alumnos van incorporando sus propios trabajos, que pueden ser más guiados o menos guiados estos portfolios, y donde se les va a pedir siempre, bueno, pues que hagan una explicación de su diseño, de su presentación, de su expresión, de por qué han decidido que ese sea el trabajo que quieren incluir en su portfolio, etc. Yo lo que voy a pedir es que intentemos cambiar nuestra forma de pedirle a nuestro alumno que se exprese. Entonces, por ejemplo, fijaros, tenemos aquí la forma de expresión de siempre, por escrito, que es la tradicional. Pero ¿y si a esta le incorpora una forma de expresión oral? Por ejemplo, pues vamos a permitirle a algún alumno nuestro, al que lo decida, al que lo elija, que se exprese de forma oral. Si necesito constancia, pues puedo grabar esa expresión oral y ya tendría una constancia de su trabajo, pero eliminamos la barrera que podría suponerle el trabajo con la escritura. O también podemos recurrir al Visual Thinking. El Visual Thinking es una herramienta muy potente para pensadores visuales que integra imagen y palabra a tipo de mapa mental y que lo que hace es organizar la información de una manera clara y que podría sorprendernos la forma en la que un alumno puede haber aprendido un proceso o una información que le hemos transmitido, si le dejamos que nos la exprese de esta forma, en lugar de si solo le pedimos que lo haga de forma escrita. De esta forma también podríamos pedirle que nos lo hiciese a través de un dibujo o que grabasen un vídeo de forma creativa o en grupo, de forma individual. O también, como digo yo, algunos alumnos que tienen ese bloqueo cuando les pedimos que salgan a contar una historia, que hagan una exposición oral sobre lo aprendido y que realmente sí que lo han aprendido. Y sí que tienen esa capacidad. Lo que pasa es que tienen un bloqueo que no les permite expresarse o ponerse en tela de juicio o expresarse con sus compañeros. Entonces le podemos dar la opción de que se graben, bien con nuestro propio móvil
o bien con el suyo o de otra forma, y que lo hagan fuera del aula o en un tiempo habilitado para él y que le eliminamos esa barrera, ¿no? Que le supondría hacerlo delante de todos los compañeros. También podríamos decirle, entre las opciones que te doy, de todas estas, también podrías elegir hacerme una dramatización, también lo podríamos hacer en grupo, lo podríamos hacer de forma individual. Es decir, no te estoy diciendo a ti como docente que plantees todas, ni ninguna, sino que tienes un abanico de recursos que podrías decirle a tu alumnado, cuando me entregues el trabajo o la tarea o la actividad que te propongo, tienes este abanico de recursos. Yo decido cuál como docente. Yo te estoy contando algunas ideas. Una dramatización, un teatrillo, que lo hagan a través de una canción o utilizando la música de forma creativa. Y esta, que es la que más me gusta, que simplemente lo que propongo es que, que se expresen como les dé la gana, básicamente. Bien, voy ya terminando con el multinivel. El multinivel, lo que vamos a proponer es que a través de la taxonomía de Bloom, ya sabéis que nos proponía esos 6 niveles de complejidad a la hora de pedirle a un alumno que exprese su aprendizaje. Un alumno puede recordarlo, puede comprenderlo, puede aplicarlo. Es decir, una vez que yo ya le he presentado la información con esas rutas alternativas, vídeo, audio, etcétera, ahora cuando le pido que se expresen, puedo además hacerle que elija entre estas diferentes modalidades de actividades que están secuenciadas en dificultad, que va desde una dificultad más inferior a una dificultad más superior. También podemos hacer que algunas de estas actividades sean obligatorias a hacer por todos los alumnos y que trabajen, por ejemplo, en aquellas que puedan ser más diferentes. Imagina que utilizamos aplicar y que esta es obligatoria, podemos hacerlo en trabajo cooperativo. Podemos utilizar algunas que sean alternativas, es decir, que o bien eliges esta de memorizar, o bien eliges la de crear, o bien eliges la de evaluar, y entonces estamos empoderando al alumno. O también podemos decidir que algunas de estas que yo propongo sean opcionales y que simplemente aquello típico de esto te va a subir la nota, ¿no? Para ello, bueno, ya sabéis que está la taxonomía de Bloom, que tiene esa serie de verbos que nos ayudan a definir las actividades que vamos a proponer y que tengamos ese abanico de alternativas que los alumnos podrían ir eligiendo y situándose en aquellos niveles en los que mejor pueden desarrollar la tarea que se les está pidiendo. Para terminar, vamos a hablar del cooperativo. Y bueno, no es que vayamos a hacer ahora, ya nos va a hablar en la cuarta sesión de cooperativo, el siguiente invitado que tenemos, Roberto, y bueno, sí me gustaría hacer algo, una aclaración. Esta aclaración lo vi en Educalán y me encantó porque lo que nos dice es que si trabajamos cooperativo en las aulas, que sería fundamental, como he dicho antes, para derribar muchas barreras de participación, sería muy importante que tengamos conciencia de que hay esos niveles las técnicas pueden presentarse con esos niveles, con trabajo grupal donde el equipo tira al completo y así algún alumno que tenga una dificultad en el aprendizaje vería cómo el equipo va tirando de él, aunque esto no tendríamos que trabajarlo siempre de esta forma para asegurarnos que tire, porque entonces nunca tendría autonomía para hacerlo de forma individual. Por eso otras técnicas proponen primero el trabajo grupal y después el trabajo individual, ¿no? Por ejemplo, técnica lápiz-al centro. Entonces esto nos asegura que en un momento dado un alumno que tenga dificultades, el equipo va a tirar de él y después podrá hacer desde su propio nivel un trabajo individual, pero con el apoyo primero del grupo. Sin embargo, hay otras técnicas donde dejamos al alumno de inicio que trabaje solo. Y esto puede funcionar para determinados aprendizajes, pero para otros solo tenemos que ser conscientes de que esto funciona así y de que si hago el 1, 2, 4, por ejemplo, pues es muy probable que algún alumno, mientras está en el 1, esté esperando a que llegue el trabajo en pareja porque no sabe hacer la actividad. Entonces, en ese momento podríamos transformar el 1, 2, 4 en 4, 2, 1. Y finalmente, el trabajo individual. Bueno, con todo esto, vuelvo a la presentación original. Con todo esto, fijaros, todas estas barreras que hemos visto, aquí por ejemplo tenéis un ejemplo de una actividad ya ajustada con estas técnicas DUA, precisamente para el sistema solar, donde María Molina pues, nos ha enviado a cursos de formación que hacemos online,
de un audio, un vídeo, donde bueno, pues podemos ver las diferentes alternativas que ha ido proponiendo en este sistema solar que ella trabaja. Pues el audio, se pincha aquí, aquí viene el libro de texto que trabaja, y el audio con la información que aparece en ese libro. El vídeo, pues igualmente, aquí nos propone el sistema solar, y si pincha, pues puede acceder a un vídeo, y igualmente va proponiendo funciones ejecutivas con su guía de paso, el portfolio, donde le explica a su alumnado, veis, que no ha elegido todas, y además en cada una de ellas pues le añade un audio para que no solamente esté expresado lo que le pedimos en texto, sino también pueda acceder a lo que le pedimos en audio, y le va a pedir pues que puede elegir entre diferentes alternativas. Bien, esto sería un poco, esto no lo he comentado antes, pero si en el pack DUA básico tenéis aquí repositorio de actividades con pack DUA básico, donde tenemos ya llegadas desde los diferentes cursos de formación que hacemos con centros de profesorado, desde Aula Desigual, tenemos ya 40 actividades que los profesores que han participado en estos cursos han diseñado en este entorno Geniali, muy adecuado para trabajar en el aula ya directamente por los alumnos, como veis, de sexto de primaria, de tercero, para centro de educación especial, para infantil, para trabajar desde la orientación, con habilidades sociales, con técnicas de estudio. En fin, podéis mirarlo, que os vais a encontrar una gran cantidad de recursos. Y ya termino simplemente con esta guía, esta plantilla, mejor dicho, que me gustaría que, bueno, que os sirviese de alguna forma para intentar definir y realizar esas actividades accesibles, como hemos venido hablando. Entonces, de lo que se trataría básicamente sería, aquí pongo la actividad como siempre, la he pensado, ¿no? Por si es un texto, pues se le presenta al alumno un texto con tal y pones el texto. Aquí, presentación es DUA, es decir, cuando se lo presento al alumno, ¿qué alternativa? Pues voy a poner un vídeo que he encontrado no sé dónde, el audio que he materializado con VozMe y apoyos visuales. Y aquí, cuando le pido al alumno que se exprese, entonces voy a tener estos niveles de Bloom y puedo definir los que yo quiera, no tengo que hacer los 6, pero puedo poner alternativas y, como dije antes, proponer algunas que sean obligatorias, otras que sean alternativas, y tener presente que cuando le pida en cualquiera de estos niveles al alumno que exprese algo, también tengo que facilitarle y decirle, puedes expresarlo, como hemos visto, con un visual thinking, con un dibujo, una redacción escrita, y voy poniendo aquí las alternativas que le voy a presentar. Por último, esta columna que es check, como decía antes, los diseños para que se fundamenten en Dual tiene que hacerse a priori, antes de poner en práctica la actividad. No obstante, me dejo esta columna vacía porque puede darse la circunstancia, y de hecho se os dará, que incluso incorporando todas estas alternativas en la expresión, tenga que hacer un reajuste después durante el trabajo de la aplicación práctica en el aula, porque, bueno, incluso con esa alternativa puede que haya algún alumno que no acceda a la información o que no pueda participar y tenga que hacer un reajuste, y eso lo que me dice simplemente es que mi diseño didáctico es dinámico y se puede rediseñar en cualquier momento, siempre pensando y retroalimentándome como docente de la información que me va dando mi alumno. Y exactamente igual lo hacemos para el diseño de actividades multinivel. Hasta aquí un poco me he cedido 5 minutitos, creo que se me perdona. Y si tienes alguna pregunta. Sí, por supuesto, Antonio. Te paso a formular la primera, que nos la envía Teresa y nos dice: tal y como está planificado el sistema educativo, considerando que los libros de texto actuales no están enfocados desde el DUA, ¿es posible llevar a cabo plenamente este sistema o formato de enseñanza? Pregunto esto porque la preparación de todas y cada una de las actividades que se pueden exponer a los alumnos en una sesión de un nivel educativo con un alumnado heterogéneo pueden requerir un trabajo casi interminable para el maestro en cuestión. Por lo tanto, ¿es factible en su totalidad o solo en parte? Bueno, yo creo que he venido expresando esta idea desde el principio, ¿no? Y además es algo que se me pregunta muchísimo, ¿no? Siempre se me dice que, bueno, que esto es mucho trabajo, que esto es... Y lo que vengo expresando desde el principio es que esto es algo progresivo. No tenemos que pensar en que el DUA está o no está. El DUA es, como decía Coral, es un cambio de mirada.
Y un cambio de mirada implica en darme cuenta como docente de que mi diseño didáctico plantea problemas y barreras al alumnado. ¿Y cómo puedo ir eliminando esas barreras? ¿Tengo que aplicar todo lo que he dicho, todas las pautas, incluso las del DUA básico? No, solo tengo que ser consciente de que mi diseño didáctico propone una barrera. Y a partir de ahí, a ver cómo la elimino. Puedo proponer una alternativa, puedo proponer cambiar a otra actividad que pueda entender yo que no propone esa barrera, con lo cual ya estoy haciendo un diseño accesible. Entonces, no tenemos que pensarlo como una carga de trabajo adicional, que por otra parte también tendríamos que hacer una reflexión y plantearnos que si realmente queremos transformar este modelo de escuela, tenemos que hacer cosas con lo que tenemos, el libro de texto y ya está, no podemos simplemente conformarnos. Entonces, cada uno encontrará su espacio para utilizar aquel recurso que proponga una alternativa que pueda. Si es uno. Yo te invito a que hagas solamente uno de estos elementos, lo pongas en práctica y veas qué pasa en tu aula. Si no pasa nada, pues a lo mejor simplemente no hacía falta o simplemente no has elegido la alternativa que podría haber dado acceso a otro tipo de alumnado. Sigue experimentando. De todas formas, este PADUA básico o estos 9 formatos que te he propuesto, si te das cuenta, son muy sencillos. Y ahora, si tú decides mañana hacer una actividad como la que he enseñado antes, de ejemplo, del PADUA básico, presentada por una alumna de los cursos, es posible que te cueste trabajo hacer esa actividad, que le emplees tiempo en hacerla. Pero una vez que tú sabes cómo se sube un vídeo, por ejemplo, a Geniali, o cómo se sube un audio, en el próximo formato no tendrás ninguna dificultad en hacerlo. Otras cosas, lectura fácil, si no trabajas por cooperativo, pues habrá que formarse en cooperativo para hacerlo, no puedes llegar de la noche a la mañana y hacer cooperativo. Pero tenemos que tener esa visión y ese pensamiento de que solamente DUA implica darte cuenta de cuál es la barrera que estoy poniendo e intentar eliminarla. Vale, gracias. Te paso otra de Jordi que nos dice, al explicar conceptos abstractos como justicia o derechos humanos, ¿cómo adapto los puntos de verificación? Bueno, yo creo que precisamente hay uno de los potenciales que tendríamos, porque si trabajamos ese tipo de cosas abstractas y lo hacemos con textos, ¿no? Por ejemplo, pues es muy probable que el formato de lectura fácil nos ayude. Es decir, como decíamos al principio, mientras más puntos de verificación proponga, mucho más me aseguro de que esos conceptos difíciles, Jordi, que son abstractos y que son difíciles de comprender, van a intentar ser más fáciles de comprender, o sea, van a poder ser más fáciles de comprender por el alumnado. Si yo le incorporo lectura fácil, si busco un vídeo donde haya algún símil o algo que ayude al alumnado a entender ese proceso abstracto, si le presento un visual thinking con dibujos que puedan desgranar visualmente el concepto abstracto, si lo presento con ejemplos, si traigo a alguien al aula que nos manifieste alguna experiencia que ayude a comprender al alumnado, es decir, este problema ha existido siempre. Entonces, esto también es otra cosa que aprovecho para decir. Muchas de las cosas que propone el DUA son cosas que los docentes ya han hecho durante su transcurso. Lo que pasa es que no sabía que se llamaban DUA. Lo único es que fueron conscientes en su momento, como Jordi, de que había algo que era muy abstracto y que necesitaba de algo específico, extra, para derribar esa barrera que suponía la abstracción de la información. Entonces, claro que sí, que se puede hacer. Lo único que tenemos es que dar con la tecla y esto se hace, como digo, progresivamente, poco a poco, intentando ir haciendo pruebas y ver si realmente esas pruebas tienen resultados con este chequeo que he dicho aquí que podríamos hacer una vez que la presento. Ok, muchas gracias, Antonio. Perdonad, pero no nos da tiempo a contestar más preguntas, ¿vale? Pero no os preocupéis porque os las vamos a contestar todas. Dejaremos en la sección recursos para el programa de la web la presentación de Antonio y vuestras preguntas ya contestadas y las que faltan todavía por contestar, porque no queremos dejaros a nadie con ninguna duda. Además, en la próxima semana podréis ver esta sesión interactiva en la web y en nuestro canal de YouTube.
Muchas gracias a todos por vuestra participación. Recordad que la última sesión será el próximo 12 de diciembre a las 7, donde hablaremos con Roberto Busquiel, profesor de MIAC, Maestros Innovadores, Alumnos Competentes, que nos hablará del aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión en el aula. Muchas gracias, Antonio, y te dejo que te despidas. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con todos vosotros. Lo único que espero es que, bueno, que estas pequeñas aportaciones que os he hecho os ayuden a cambiar esa mirada y a hacer un poquito más accesibles los diseños didácticos de vuestras aulas. Y bueno, en el Día Mundial de la Discapacidad, pues hacernos un poquito más conscientes de la necesidad de hacer todo esto para que todos los alumnos encuentren su sitio en nuestras aulas y en nuestros colegios. Muchas gracias a todos y ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo.